Hola amigos, buenas tardes de nuevo y vamos a continuar con la segunda parte que, como os adelantaba, tiene que ver con el tratamiento antirretroviral y con los aspectos de ciencia básica que se presentan en el CROI. Más que un gusto presentaros a lo que son nuestros ponentes. En primer lugar, nos va a comentar el tratamiento antirretroviral actual, es decir, el que tenemos comercializado, Juan Emilio Losa. ¿Parece? Aunque estaba al revés, pero me parece más lógico lo contrario, aunque en el próximo de otra manera, ¿no? Pero me parece mejor hablar primero de que tenemos y luego que José Ramón nos comente el futuro. Juan es nuevo en estas lides. Juan es, ya sabéis que Juan Emilio Losa trabaja en el Hospital Universitario de Alcorcón y él es el que sustituye a Juan Carlos en esta noble labor de resumir el tratamiento antirretroviral con fármacos comercializados del CROI. Luego, José Ramón Arribas, del Hospital Universitario de La Paz, se va a encargar de ponernos al día en lo que seguramente ha sido el aspecto más novedoso de este año en el CROI, que son los fármacos que se encuentran en investigación. Y finalmente, Pepe Alcamí, veterano en el frente, Pepe Alcamí, que ya sabéis que ahora está en el Hospital Clínic en Barcelona. Pepe nos va a comentar aspectos relacionados con la curación y otros aspectos básicos que sean de interés para nosotros. Y así empezamos, si os parece, entonces, José, Juan Emilio, empezamos contigo y a continuación va José Ramón. A ver, ¿vale? si están bien puestas las diapositivas. Y si están puestas, no, pues empezamos Si no, Ramón, empieza... como estaba previsto. No. Sí, venga, pues empezamos José Son Ramón. las tuyas. Vale, pues muchas gracias. Mira, esta es la diapositiva que suelo usar pues, para ver el pipeline que viene. Sabéis que todo el pipeline está construido en pautas dobles y lo que importa es el intervalo de dosificación. Y en este CROI pues, se han presentado muchas actualizaciones de este pipeline. Aquí, en la siguiente presentación, Juan Emilio hablará del enacapavir Bictegravir, que es una pauta todavía diaria, y yo voy a hablar de islatravir doravirina. Luego todas mis presentaciones hacen referencia a fármacos long-acting, ¿no? Entonces, la única que tengo de un fármaco, una combinación una vez al día oral, es esta combinación de doravirina e islatravir, con la dosis reducida de islatravir, que es la que no produce linfotoxicidad. Y lo que nos faltaba, ya habíamos visto dos estudios en switch, nos faltaba un estudio en pacientes naïve, que fue el que presentó Jürgen Rockström. Es un estudio de pacientes naïve, que se randomizan 1 a 1, es doble ciego, a comparar doravirina e islatravir versus un estándar de tratamiento que es Bictegravir FTZ-TAF. Es el clásico de estudio de pacientes naïve, pero no es tan clásico en cuanto a la ambición de aquí del estudio. Es un estudio realmente global en 17 países del mundo y las características basales yo creo que hay que felicitar a los autores porque casi un 25% son mujeres, la mediana de CD4 son 370, pero hay un número sustancial, 17%, tienen menos de 200 CD4 y la carga viral mediana es 55.000 copias, pero hay también un porcentaje, casi un 37% de personas con cargas virales más de 100.000 y un 10% de más de 500.000. Esto no es el típico estudio que hemos visto también con desarrollo de nuevos antirretrovirales y yo creo que es algo muy importante el esfuerzo que se ha hecho de diversidad en este ensayo. Vale, esta es la diapositiva más importante del estudio. Este es según Snapshot, pues pacientes con doravirina islatravir, 91,8% indetectables a semana 48 versus 90,6% en el grupo de Bictegravir FTZ-TAF. Se cumple el criterio de no inferioridad con unos márgenes pues, muy estrechos. Veis ahí las discontinuaciones, 4 en doravirina islatravir, 2 en Biktarvy y luego pacientes sin datos en la ventana
pues 16 en un grupo y 16 en otro. Hay 0 resistencias, como cabía esperar, en Bictegravir y FTZ-TAF, y hay 2 pacientes tratados con doravirine y islatravir que seleccionan mutaciones de resistencia. Son pacientes que tienen todos los factores de riesgo para tener mutaciones, con cargas virales extraordinariamente altas y alguno con en DNA proviral, con algún genotipo basal con alguna mutación. En cuanto a los efectos adversos, si veis aquí, la proporción de efectos adversos relacionados con el fármaco severos son 2 pacientes en doravirine y islatravir y ninguno en Biktarvy. Discontinuaciones debido a efectos adversos relacionados con los fármacos, 2 en el grupo de doravirina, 1 en el de Bictegravir. Había interés por ver el peso, porque aquí estamos comparando una pauta libre de inhibidores de la integrasa con una pauta con inhibidor de la integrasa, y el incremento del peso fue exactamente igual en los 2 grupos. El estudio tenía un endpoint también secundario de superioridad respecto al peso que no se ha demostrado en cuanto al filtrado glomerular sin diferencias, y es verdad que en 2 eventos adversos serios ocurrieron en el grupo de doravirine y islatravir, una reacción a fármaco con eosinofilia y síntomas sistémicos, y otra una hepatitis tóxica que no llegó a ser muy grave, no cumplió la ley esta de High de elevación de la bilirrubina. Y luego, como ya también es un clásico en estos estudios, y como ha presentado Susi antes en las combinaciones que no llevan tenofovir, hubo 3 casos de infecciones por hepatitis B en el grupo de doravirina y islatravir. Entonces, mi comentario editorial es que es una pauta que demuestra claramente la no inferioridad respecto al inhibidor de la integrasa, una pauta con un inhibidor de la integrasa. La verdad es que a los que nos interesa el tratamiento antirretroviral es impresionante que una pauta con un no nucleósido y con islatravir mantenga la no inferioridad en una población muy diversa, como he dicho, con cargas virales elevadas y bajos CD4, pero las desventajas es que no hay resistencia cero, un nivel de resistencia muy bajo, menos del 1%. Hay más efectos adversos, hay más hepatitis B y no hay ventajas metabólicas. El que quiera tener más detalles, esto se ha publicado coincidiendo después de la presentación en Lancet HIV. Luego hay muchísimo interés, lo dicen en las encuestas constantemente las personas con VIH, en las pautas orales una vez a la semana. Y lo que nos han presentado son este estudio ya bien conocido en múltiples conferencias, el estudio de switch a la combinación. Oye, que no he dicho, que se me ha olvidado decir, que en el anterior no había ningún impacto en los linfocitos, ¿no? Este es un estudio de switch a islatravir 2 miligramos, que es la dosis para una vez a la semana, y lenacapavir 300 miligramos orales. Es el comparador, es un estudio clásico de switch versus continuación de Bictegravir FTZ-TAF. Y habíamos visto ya los datos a 48 semanas. Aquí había un switch precoz, que era el brazo experimental, pero el brazo de Bictegravir FTZ-TAF a las 48 semanas también se cambia a islatravir más lenacapavir una vez a la semana. Y lo que nos interesa aquí es este grupo que ha cambiado el cambio tardío, que si veis a 48 semanas después del cambio, que es la 96 para el otro grupo, a 48 semanas un 98,7%, un 97,8% mantienen indetectabilidad. No hay ningún caso de selección de mutantes de resistencia. Y como veis aquí, siempre islatravir tiene el escrutinio de los linfocitos. Aquí no se ve ningún impacto negativo sobre los linfocitos CD4. Y de nuevo, comparando una pauta con islatravir y lenacapavir sin un inhibidor de la integrasa versus continuación con Bictegravir FTZ-TAF, ninguna diferencia en peso. Hay también dudas sobre si los pacientes se van a acordar de tomar esta medicación una vez a la semana. La adherencia fue fantástica, 98,6% según el recuento de pastillas, y unas combinaciones muy bien toleradas. Los mensajes editoriales o para llevarse a casa,
pues que mantiene la supresión virológica muy bien. Ningún participante de los grupos de islatravir, lenacapavir, mostró cargas virales más de 50 al fin del estudio. No hay resistencias. Los recuentos de CD4 de linfocitos se mantuvieron estables en ambos grupos y estos resultados avalan la fase 3, que está en marcha con el ISLEN-1 y el ISLEN-2, que veremos pues probablemente en el próximo año los resultados de estos dos grandes estudios en fase 3. Mucho interés con las terapias orales una vez a la semana. Y a partir de aquí nos metemos en un mundo que hasta hace poco parecía ciencia ficción, que es el tratamiento antirretroviral cada 6 meses. ¿Vale? Un tratamiento, hemos visto en una presentación de comunicaciones orales muy entretenida, pues hemos visto este inhibidor de la integrasa de Gilead, el 3242, que nos han presentado dos partes. Una, pues, atestiguar su eficacia virológica en personas naïf, dándolo de forma oral, y veis aquí pues, que la dosis de 900 miligramos hay una caída de casi 2,4 logaritmos, como en muchos inhibidores de la integrasa, un fármaco muy potente. Pero la gracia farmacocinética de este fármaco es que tiene una vida media prolongadísima. Esto es no por la vía oral, esto es por la vía intramuscular, a 4 dosis diferentes. Veis que tiene una farmacocinética se detecta hasta 45 semanas después de haber dado la intramuscular, se detecta. Y estos datos farmacocinéticos, dijo el presentador, que avalan darlo cada 4 meses, pero también probablemente cada 6 meses. Entonces, se parece a Bictegravir en cuanto a su potencia virológica y tiene luego una farmacocinética que va a probablemente permitir su administración cada 6 meses. Había otro póster sobre este fármaco que compara su barrera genética, ¿no? Y si veis aquí en las dos primeras filas, veis el 3242 y veis Bictegravir, ¿no? Y en las columnas veis combinaciones de mutantes que disminuyen la susceptibilidad a Bictegravir. Y veis que no añade sobre Bictegravir 3242, de hecho hay algunas combinaciones que veis que están en rojo para 3242 y están en amarillo para Bictegravir. Es un fármaco que en muchos aspectos pues, se parece a Bictegravir. Hay que estar atento porque esto va a dar paso pues, a la fase 2 y a la fase 3. Y luego nos han presentado otras combinaciones que tienen la aspiración de poderse dar cada 6 meses. Uno de BIF, que es el VH499, que es un inhibidor de la cápside. Joeron le hizo el tercer grado al presentador para decirle si se une justo al mismo, que luego nos contará, el mismo sitio en la cápside que el lenacapavir. No hubo manera de sacárselo, no se sabe esto. Y entonces, bueno, tiene, lo que presentaron también son estudios de farmacocinética con dosis intramusculares y subcutáneas. Aquí, entonces, también dicen pues, que tiene una vida media que puede llegar a poderse administrar cada 6 meses. Y además tiene un ascenso muy rápido, lo que probablemente no va a necesitar una dosis de carga, ¿vale? Entonces, sabemos que, pues, sabéis que se presentaron en el CROI el año pasado la dosis oral, que también, igual que ha hecho Gilead este año, tenía una caída de carga viral no tan grande como los inhibidores de la integrasa, pero también muy respetable, y eso sí se vio algún paciente con resistencia, ¿vale? Entonces, este para 6 meses. Entonces, ¿qué acompañante podría tener 499? Pues este inhibidor de la integrasa de BIF, que es el 184, que BIF ha bautizado como un inhibidor de la integrasa de tercera generación. Y ahora veremos por qué. Primero, porque es muy potente. Luego, también administraciones intramusculares y subcutáneas. Veis aquí que la farmacocinética aquí subcutáneo cada 6 meses está por encima del nivel necesario para tener una inhibición importante del virus y también con una posible dosificación cada 6 meses, ¿no? Y entonces, en cuanto al perfil de resistencias, que esto es lo que avala probablemente llamarlo de tercera generación, aquí es al revés que la otra diapositiva, aquí en vertical están las combinaciones de mutaciones y en horizontal están 184 y Bictegravir. Y veis que hay más verde en la parte de 184.
hay combinaciones en las que Bictegravir es resistente, combinaciones de mutaciones en las que Bictegravir es resistente, mientras que 184 mantiene la susceptibilidad. Entonces puede ser muy importante. Sabéis que hay desarrollo de selección de mutaciones de resistencias a dolutegravir por la cantidad de millones de personas que lo están utilizando. Podría ser un fármaco que podría cubrir resistencias a dolutegravir. Entonces, esto es lo que hace la vida media tan larga, la barrera genética y la potencia virológica, pues llamarlo un inhibidor de la integrasa de tercera generación. Entonces, hay una carrera muy interesante, es la carrera por el TAR cada 6 meses, y aquí los competidores van a ser lenacapavir combinado con 3242 y 499 con 184. Veremos, que es súper interesante cómo van a ser estos fase 3. Hombre, también para los que lleváis y os gusta mucho el tratamiento antirretroviral, tener en la cabeza que podemos tratar a los pacientes cada 6 meses es muy interesante, ¿no? Y los factores diferenciadores, pues veremos la barrera, las interacciones. Por cierto, os lo he mencionado, 499 parece que tiene un perfil de interacciones mejor que el lenacapavir, no es un inductor ni un sustrato de citocromo 3A4, y la barrera genética también probablemente pues sea muy relevante. Y para acabar, un estudio con anticuerpos neutralizantes de amplio espectro. Conocíamos NSL6, que le han bautizado ya con un nombre que es Lotivibart, que es este anticuerpo ampliamente neutralizante, que sabéis que se une al lugar de unión de la envuelta con CD4, y que se aisló de una persona con una historia de VIH de 21 años que tenía persistentemente cargas virales muy bajas, ¿no? Dependiendo del estudio, aunque es un anticuerpo, él solo cubre muchísimas variantes, pero más o menos para hacer el screening cubre el 80%. Está obligado a demostrarse la susceptibilidad. Y lo que nos han presentado son los resultados a 12 meses del estudio EMBRACE, que este estudio incluyó a pacientes que estaban indetectables. Hay que hacerles un DNA proviral, crecer el virus y hacer el test fenotípico de resistencia. Para entrar en el estudio hay que tener una IC90 a LOTI, que es como le vamos a llamar para no liarnos con la lengua. LOTI tiene que ser una IC90 de menos de 2 microgramos por mililitro y una MPI máximo inhibición del 98%. ¿Vale? Y a estos pacientes sin virus B se les randomiza a tomar un tratamiento oral, que es nuestro grupo control, o a tomar en 2 grupos cabotegravir, Lonactin 400 intramuscular cada mes, y combinado con administración intravenosa cada 4 meses de LOTI o administración subcutánea de LOTI con este inhibidor de la hialuronidasa, que es una treta que tienen los farmacólogos para que se disuelva más lentamente el anticuerpo neutralizante. Y lo que vamos a ver son los resultados a 12 semanas. Aquí veis el tipo de pacientes que se incluyó, edad mediana de 53 años, tenían un peso de 83 kilos, un BMI de 28, buenos CD4, 647, y veis ahí que la mayoría, digamos que como todos tenían una IC90 por debajo de 2 microgramos por mililitro, pero el 60% eran muy sensibles, menos de 1 microgramo, y 38% entre 1 y 2 microgramos por mililitro. Entonces vamos a ver si un anticuerpo neutralizante combinado o subcutáneo intramuscular combinado con cabotegravir intramuscular una vez al mes puede mantener la supresión virológica. Ya conocíamos los resultados al 6º mes de los diferentes grupos, lo veis ahí en rojo, LOTI intravenoso,
pues, color cual es azul oscuro, LOTI subcutáneo, y en morado el tratamiento oral. Veis que había algo menos de eficacia a los 6 meses en la formulación subcutánea de LOTI. Si veis a 12 meses, la formulación intravenosa mantiene un 94% de participantes con cargas virales indetectables, se compara perfectamente con la terapia oral y sí que parece que subcutáneo sí que sigue habiendo una bajada de 88% indetectable a 82% indetectable y se mantienen los CD4. Como casi todos los estudios de anticuerpos neutralizantes, hay movimiento en cuanto a resistencia. Veis que en el grupo con la terapia antirretroviral oral, pues solo hay un paciente que hace una mutación en el L74I, que no cambia el fold change a cabotegravir. Y si veis, hay mutaciones hay dos participantes en el grupo de LOTI subcutáneo que desarrollaron mutaciones hacia el mes 6 y uno más entre el mes 6 y el 12. Vamos a ir fila a fila. Veis que todos eran sensibles. En la primera fila es la susceptibilidad a LOTI. Veis que todos están por debajo de 2. Ninguno tiene RAMs a inhibidores de la integrasa en el momento basal. Ahí tenéis los tiempos en los rebotes. En intravenoso hay uno al mes 3 y al mes 6. En intramuscular mes 3, mes 1 y mes 12. Y luego si veis la IC90 de LOTI en el momento del fracaso virológico, pues aumenta mucho en el intravenoso. Hay uno más de 50, otro 3,34 y en el subcutáneo hay 1,08, otro que no aumenta, 0,66 y otro que aumenta hasta 12 la resistencia. Y si veis, nadie en el grupo intravenoso desarrolló mutaciones a cabotegravir, mientras que hay 2 pacientes que se cargaron el cabotegravir en el grupo de subcutáneo, uno con la 148R y otros con la 97A y la 151H. Bueno, estos son los datos de resistencia, de que bueno, pues algunos pacientes en la formulación subcutánea que parece que no va a seguir adelante, pues comprometen el tratamiento con cabotegravir. Luego, además, los pacientes con la formulación subcutánea tuvieron más efectos adversos, reacciones en el lugar de inyección, casi un 51% en subcutánea, solo un 8% en intravenoso. Bueno, a los 12 meses, LOTI con cabotegravir Lonactin mantuvo la supresión virológica, demostrando eficacia duradera en una población adulta con sensibilidad basal a LOTI. LOTI demostró un perfil intravenoso de seguridad y tolerabilidad más favorable el intravenoso que el subcutáneo. No hay nuevas señales de seguridad ni eventos adversos adicionales, pero las pegas, digamos, de esta combinación es que hay que demostrar susceptibilidad. Aquí en el EMBRACE, en el EACS, se presentó que el 72% eran susceptibles, que había pues casi un 28% de los pacientes que no pudieron entrar porque no tenían susceptibilidad a LOTI. Hay posibilidad de selección de resistencias tanto a cabo como a LOTI. Cabo solo con subcutáneo, LOTI tanto intravenoso como subcutáneo. Luego la administración intravenosa pues supone un desafío para todas las unidades y yo estoy siempre en estos estudios viendo cuando nos presentan el efecto vacunal. El efecto vacunal, pues creemos que la gracia de los anticuerpos de amplio espectro es que pueden animar a los monocitos, ¿no? Y a los CD8 citotóxicos a hacer su trabajo. Bueno, si habláis de tratamiento antirretroviral en este CROI, la palabra es Lonactin. El que quiera ver cómo se puede hacer Lonactin de por vida, que vea la presentación de Pablo Tebas, que pone plásmidos adenoasociados, pero hacen una manera de meterlos en el músculo que producía Evusheld, o sea, asociaban al plasma. Su músculo se convierte en una fábrica de Evusheld y presentó datos a 3 años, que era solo, no para tanto, porque el Evusheld ya no funciona para COVID, pero demostró como a los 3 años después esa fábrica sigue produciendo niveles de Evusheld.
Le pregunté si esto iba a ser por vida y dice que probablemente. Entonces, bueno, la verdad es que hay que frotarse los ojos para ver dónde hemos llegado. Gracias. Muy bien, gracias a ti, amigo. Muy bien ajustado. Juan. Bueno, buenas tardes. Lo primero, dar las gracias, Juan y Santi, por invitarme a tomar el relevo de Juan Carlos, que nos ha dejado el listón muy alto. La segunda parte de tratamiento antirretroviral que vamos a comentar, pues al final podíamos haberla orientado como tratamiento antirretroviral en grupos especiales. Vamos a comentar un póster, 4 comunicaciones orales, 2 sobre biterapia coformulada con dolutegravir y 3-TC, una sobre tratamiento intramuscular con cabo Rilpi, la presentación que ha comentado antes José Ramón sobre en población con regímenes de tratamiento antirretroviral complejo y un ensayo aleatorizado no sobre tratamiento antirretroviral, sino sobre estrategias de manejo en la consulta de los pacientes relevantes. Luego, a modo de reseña, un poquito como ha hecho Juan González antes, pues algunas ideas sobre otras comunicaciones. En primer lugar, vamos a empezar por el póster que corresponde al metaanálisis que se lleva a cabo con los 5 estudios que se han realizado sobre el tratamiento antirretroviral de inicio con Dovato, que son los Gemini 1 y 2, el STAT, el Darling y el Dolce. Es un metaanálisis cuya variable principal es carga viral menor de 50 en semana 48 mediante algoritmo de Snapshot con otras variables secundarias, los fracasos, efectos adversos y retiradas. Interesante, que lo vais a ver sobre todo por cómo van a ser las imágenes que vamos a presentar a continuación, porque cada uno de los niveles basales, tanto de carga viral como de CD4, lo consideran de manera individual y ponderan por la frecuencia con que se presenta cada uno de esos datos basales. Fijaros, son en total 1.861 pacientes en los 5 ensayos. Tenemos un 6%, 114 pacientes con carga viral mayor de 500.000. Tenemos prácticamente 350 pacientes con recuento basal inferior a 200 CD4. Fijaros que cuando comparamos los pacientes que están en tratamiento con Dolu-3-TC frente a un triple basado en Dolu-3-TC, si cogemos el estrato de cargas virales mayor de 500.000, un 68% de esos pacientes tienen recuento menor de 200 frente a los 56 en la terapia triple y 21% de los pacientes que tienen bajo recuento de CD4 tienen carga viral por encima de 500.000 y 17 en el caso de la triple terapia, es decir, que en principio estarían balanceadas. Estas son las gráficas, que luego son muy visuales y se puede ver cómo para cada uno empezamos con la carga viral basal, para cada uno. La verdad es que son unas gráficas que son es que no haría falta ni comentarlo, porque la imagen simplemente ya nos está dando la información. Vemos cómo en todos los estratos de carga viral el intervalo de confianza de la diferencia en las diferentes tasas de respuesta siempre cruza el 0, por tanto no hay diferencias significativas. Es cierto que la curva se abre a medida que vamos aumentando la carga viral, pero desde el punto de vista de la significancia estadística no hay diferencias. Y cuando categorizamos por mayor de carga viral mayor o menor de 500.000, tampoco hay diferencias. Y si nos vamos al tener en cuenta el recuento basal de CD4, lo que tiene interés en la gráfica anterior era a la derecha, aquí lo tenéis a la izquierda, los bajos recuentos de CD4. Vuelve a pasar exactamente lo mismo, además un aspecto parecido, y es que la curva se abre, hace una especie de tijera, los intervalos de confianza son un poquito más grandes. Es cierto que puede dar la impresión de que el tratamiento triple puede resultar un poquito más favorable en recuentos menores de 200, pero técnicamente no hay diferencia estadísticamente significativa y el intervalo de confianza siempre cruza el 0. Y lo mismo cuando estratificamos con más de 200 y menos de 200. No hay diferencia en los casos de fracaso viral confirmado, y tanto con carga viral mayor de 500.000 como con recuento de CD4 menor de 200. Y tampoco hay diferencias en la seguridad del fármaco, en los efectos secundarios. Ahora, a continuación, vamos a comentar otra población
acabamos de hablar en adultos, pacientes con bajo recuento de CD4 y carga viral alta. Ahora vamos a plantearnos si los niños también se merecen ser simplificados a terapia con dolutegravir coformulado con 3-TC. Y para eso tenemos el ensayo de 3-penta, que se hace en niños de 2 a 15 años de edad, virológicamente suprimidos en primera línea de tratamiento, en total casi 400 pacientes, aproximadamente unos 200 por cada una de las ramas, aleatorizados 1 a 1. Es un ensayo abierto de no inferioridad sin predefinición de margen de no inferioridad, un seguimiento de 96 semanas, se hace por tiempo hasta determinación de una carga viral confirmada mayor de 50 copias por mililitro. Es un ensayo internacional multicéntrico con participación de España, pero básicamente son pacientes de África. La mediana de edad de los niños es de 8 años, 23 kilos de peso, un porcentaje de CD4 del 38, es decir, no estaban excesivamente inmunodeprimidos, y el 84% ya estaban basalmente en tratamiento con dolutegravir durante más de un mes. En el grupo que iba a terapia triple basada en dolutegravir, había un 80, estaba desbalanceado, había mayor predominio de backbone de abacavir frente a tenofovir. Las características basales estaban balanceadas. Como veis aquí en la imagen, se cumple el criterio de no inferioridad tanto en el análisis primario por intención de tratar como por protocolo. En intención de tratar, 11 niños tuvieron carga viral hasta semana 96 frente a 11 niños de terapia doble frente a 13 niños con terapia triple basada en dolutegravir. Muy pocos niños tuvieron que cambiar el tratamiento, 7 en el grupo de dolu 3-TC y 14 en el grupo de terapia triple basada en dolutegravir, y a destacar que prácticamente todos tuvieron que cambiar el tratamiento, y a lo que cambiaban era a un nuevo tratamiento también basado en dolutegravir. Y en los niños que no alcanzaron la supresión virológica, la mayoría volvieron a alcanzar la supresión virológica tras el rebote viral, y la mayoría de ellos lo hacían con tratamientos basados también en dolutegravir. La inmensa mayoría de ellos resuprimían. Número similar de niños con acontecimientos adversos graves o mayor de grado 3 estaban balanceados. Los efectos secundarios o adversos más frecuentes precisamente en esta población, es un estudio mayoritariamente en África, como hemos visto, eran las infecciones y las infestaciones parasitarias. La proporción de pacientes con mutaciones en los casos que cumplían la variable principal de carga viral confirmada era muy baja, y bueno, en muy poquitos casos había emergencia de alta resistencia, inhibidor de integrasa y a no análogos. Además, había diferencias estadísticamente significativas a favor de la biterapia en la aceptabilidad del tratamiento. Los niños preferían el tratamiento con la terapia doble, y además en este estudio se llevó a cabo un estudio de farmacoeconomía y suponía un ahorro de hasta $145 por cada uno de los niños que se atendía. Pasamos ahora a la población adolescente, un estudio que ya previamente se conocía, al menos de la cohorte inicial, que son los resultados del estudio IMPACT 2017, los resultados a 96 semanas y a final de resultados. Se presentan ahora los datos de la cohorte, de la gran cohorte, que toma una parte de pacientes que vienen de la cohorte inicial más una cohorte que se añade de 100 pacientes con seguimiento a 96 semanas y a final de tratamiento. La mayoría de los participantes habían recibido más de 13 inyecciones y un total de exposición a cabo-rilpi de hasta 128 semanas. Como estáis viendo en la diapositiva, es multicéntrico, participan centros de Estados Unidos, de 3 países de África y de Tailandia. La edad media de los niños es 15 años. La inmensa mayoría, el 90%, son de adquisición vertical, y la mediana de peso es de casi 50 kilos. Sí. La actividad antiviral, los autores en la exposición que pusieron no pusieron gráfica a esto, pero bueno, se entiende muy bien. La mayoría de los participantes mantuvo supresión virológica según algoritmo Snapshot en semana 96.
Los repuntes virales existieron, pero no fueron relativamente frecuentes y bueno, en ningún caso, a pesar de esos repuntes virales aislados, no hubo ningún caso de fracaso virológico confirmado. Por necesidades regulatorias, este estudio tuvo que hacer estudio de farmacocinética y los resultados de la farmacocinética son prácticamente comparables a los de los adultos. En negro son la línea negra más gruesa, es la que corresponde a este estudio, y la línea azul punto raya es la de los adultos. Y se cumple lo que viene pasando en el cabo Rilpi en adultos, una fase de estado con cabotegravir y la tendencia acumulativa a lo largo del tiempo a aumentar los niveles de rilpivirina. Por tanto, las concentraciones, al menos en este estudio, siempre están por encima de la IC90. La inmensa mayoría de los efectos secundarios son frecuentes, pero son leves y autolimitados. No hubo que suspender el tratamiento en ningún caso. Y, bueno, como todos ya sabemos, siempre la inyección de rilpivirina es un poquito más dolorosa que la de cabotegravir, y a pesar de esas molestias, en este caso los adolescentes, al igual que pasaba antes con los niños, siempre preferían consideraron una clara mejoría el tratamiento inyectable respecto al tratamiento oral. A continuación, vamos a ver con un poquito más de detenimiento el estudio de Bictegravir y lenacapavir, el estudio fase 3. El programa de desarrollo de Gilead, en este caso, básicamente son dos estudios, uno en población que ya está en tratamiento con la coformulación de Bictegravir con TAF y entricitabina, que ese es un ensayo doble ciego. Es un ensayo, bueno, esperable, población con una buena situación basal, luego comentaremos el resultado, y el que nos ocupa ahora mismo son pacientes, fijaros, son pacientes que todos tenemos ahora mismo en la consulta. Yo creo que tenéis que poner este ensayo en el contexto de los pacientes que tengáis ahora mismo que no estén con pastilla única o en tratamiento con cabo-rilpi, porque probablemente son este tipo de pacientes a los que va dirigido este ensayo. A mí me parece extremadamente interesante. En este caso es un ensayo abierto y es pasar a una pastilla única a pacientes con un régimen complejo. Este es el diseño del estudio, adultos, carga viral menor de 50 copias, que no hubieran estado expuestos previamente al lenacapavir y que no tuvieran antecedentes de resistencia a Bictegravir, que no tuvieran infección por hepatitis B y que no tuvieran fracaso renal. Aleatorizados 2:1, es un ensayo abierto, y la variable principal de valoración, carga viral mayor de 50 por snapshot en semana 48. Pero lo más importante es ¿qué se entiende por un régimen de tratamiento antirretroviral complejo? Por tanto, ¿qué pacientes entrarían a este régimen? Tener un tratamiento antirretroviral con un inhibidor de la proteasa o un no nucleósido más un tercer fármaco de una clase diferente a un análogo. O tomar más de una pastilla al día, o tener un régimen de tratamiento de 2 veces al día o más, o recibir un agente parenteral que no forme parte de manera exclusiva del tratamiento antirretroviral. Pensar en este tipo de pacientes. Todavía más interesante es cuando miramos las características basales de esta población, porque tenemos una edad mediana de 60 años, con un casi 70% de pacientes con dislipemia, la mitad con hipertensión, y hasta una quinta parte con hiperglucemia o diabetes. La proporción de pacientes que entran al ensayo con más de una comorbilidad es mayor del 50% y más del 60% de los pacientes que se incluyen en el ensayo tienen al menos una medicación para comorbilidad. Los pacientes estaban en buena situación inmunológica, pero fijaros, llevaban casi 30 años de tratamiento antirretroviral y la mediana del número de pastillas de tratamiento antirretroviral era de 3. Hasta un 40% recibían tratamiento 2 veces al día. Y las razones por las que estos pacientes estaban en lo que hemos definido como este tratamiento complejo eran, en su mayor parte,
historia de resistencia, intolerancia o contraindicación, por ejemplo, por interacciones. Y la historia de resistencia era casi o un poquito más de, o 2/3 partes de resistencia a análogos, más de la mitad a no análogos, un 41% de inhibidores de la proteasa y casi un 5% de resistencia a inhibidores de la integrasa. Sí, correcto. Esta tabla del color, como hizo el comentario en la presentación, que es el color que le gusta a la doctora Orkin, aquí podéis ver que hasta el 77% de los pacientes venían básicamente de un inhibidor de la proteasa, fundamentalmente un inhibidor de la proteasa potenciado. Y el régimen más común eran pacientes que estaban en un tratamiento, y esto todos tenemos pacientes en nuestra consulta que están en este tipo de tratamiento, un inhibidor de la proteasa asociado a un inhibidor de la integrasa, o a un inhibidor de la integrasa asociado a un inhibidor de la integrasa, un inhibidor de la proteasa asociado, ¿no?, a un análogo. Bueno, pues la gráfica lo dice todo, 96% de eficacia frente a 94%, se cumple el criterio de no inferioridad. Los 3 pacientes que llegaron a la semana 48 con carga viral detectable en la rama de Vic-Lena fueron resuprimidos sin tener que hacer cambio del tratamiento y no aparece resistencia. El recuento de células CD4 no varió, se toleró bien. Como la inmensa mayoría de los pacientes venían de inhibidor de proteasa, hay una mejoría significativa de los parámetros de lípidos y la satisfacción con este tratamiento tras ese cambio fue muy elevada y se mantuvo a lo largo del tiempo. Y igual que ha comentado José Ramón, el mismo día de la presentación se comentó que el estudio, para quien quiera leer con más detalles, se publicó en Lancet ese mismo día. Y por último, un ensayo clínico extraordinariamente interesante de estrategia. Y también son pacientes que tenemos en la consulta y son los pacientes que tienen carga viral detectable, que faltan a muchas citas o que no vienen a recoger la medicación a la consulta. Está hecho en Sudáfrica y son pacientes que tienen, como digo, carga viral detectable, que no hacen bien el seguimiento o que refieren que tienen barreras de acceso al seguimiento, al sistema sanitario. Entonces, es un ensayo un poquito complejo de entender, o al menos me resultó para mí difícil entender la metodología. Fue diseñado para superioridad, pero que si no cumplía la superioridad aplicaban un criterio de no inferioridad. Lo interesante es que hacen una aleatorización en 2 fases. En primer lugar, dividen un grupo de pacientes, los llevan, como son pacientes que ya están en carga viral no indetectable, por tanto no suprimidos, aleatorizan a 2 intervenciones. Una es un seguimiento muy estrecho en la consulta, con una alfombra roja a los pacientes, estar muy encima, y lo otro es lo mismo, pero con incentivos de premios, le dan, pues no sé, como lotería, números para entrar en sorteos, incentivar. Y eso lo evalúan a los 6 meses. Y a los 6 meses, en función de la evaluación que hacen, vuelven a realeatorizar. Si a los 6 meses habían conseguido la viremia suprimida, seguían habitualmente los controles y tenían menos o referían menos de 2 barreras de acceso a la atención, seguían en esa rama del tratamiento. Pero para aquellos casos que a los 6 meses tenían carga viral detectable, no hacían bien el seguimiento o seguían refiriendo barreras de atención, se aleatorizaba a 3 ramas. Al grupo original, con o sin incentivación por sorteo o premios, y otro muy interesante, que yo creo que tenemos que reflexionar en esto, ya veréis por qué en los resultados, a una dispensación automática, un cajero automático de antirretrovirales disponible 24 horas. O la otra opción era el envío a domicilio del tratamiento antirretroviral. La variable primaria fueron la supresión de carga viral al mes 18, comparando la primera parte, las 2 ramas, y como variable secundaria la valoración de la dispensación automática frente al envío a domicilio.
tampoco va cuando va para arriba. Bueno, 800 pacientes, 300 y 400, 39 años, población joven, 98% estaban en tratamiento antirretroviral, pero basalmente ya había un 14% que tenían carga viral detectable, un 23% que no hacían bien el seguimiento y un 64% que referían tener barreras de acceso. A los 6 meses de eso, había 801 pacientes que o bien tenían carga viral detectable o bien no hacían bien el seguimiento o seguían comentando barreras. Y estos fueron aleatorizados a 400 en la fase de optimización con o sin incentivos, unos 200 al envío a domicilio y unos 200 al envío a domicilio y otros a la dispensación automática. Vale, entonces, el resultado en variable principal, pues que no había diferencias significativas en lo que se refiere a manejo optimizado frente a manejo optimizado con incentivación. Pero sí es verdad, y esto es interesante, que ya en la población menor de 30 años se observaba, no alcanza significación estadística, pero fijaros cómo se observaba una tendencia a mayor control virológico en la incentivación por sorteo. Y en las variables secundarias, es que no funciona bien. Yo creo que sí. No va el ratón. Ay, es que ahora se ha saltado. Y ahora se ha ido para adelante. Aquí. Vale, entonces, cuando vamos a la variable secundaria, a las 3 estrategias, tampoco se ven diferencias de manera global y es cuando bajamos a los subgrupos, tenemos 2 datos interesantes, sobre todo la población menor de 30 años. Aquí, digamos, es la única parte donde la administración automática en dispensador automático muestra superioridad frente al tratamiento optimizado en población menor de 30 años. También se ve, aunque no cumple el criterio de superioridad, pero sí el margen de no inferioridad, cuando se compara la dispensación automática frente al envío a domicilio. Y en mujeres, en el subgrupo de mujeres, parece que podría funcionar, o al menos que no es inferior, el envío a domicilio, a diferencia del tratamiento optimizado. Ya estamos acabando. Y muy brevemente, telegráficamente, 4 estudios que también nos parecen interesantes. El Artristi-2, que es el ensayo autorizado doble ciego, comprimido único de Biclen, mantiene su presión bariológica, es eficaz y seguro, bien tolerado y con pocas discontinuaciones por efectos adversos. Aquí Biclen es en pacientes que vienen de Biktarvy. El segundo es el ensayo Sungura, abierto en África, de un solo brazo, 96 semanas, adultos mayores de 60 años, con VIH suprimido que cambiaron de Biktarvy a Dolu-3TC, no encuentran a la semana 48 fracaso virológico ni retiradas y las comorbilidades fueron muy frecuentes, aspecto relevante, mayores. Básicamente en población muy mayor con mucha comorbilidad y mucha medicación concomitante, pues el efecto que puede tener el ahorrar un segundo análogo. Luego, otro estudio, como continuación del estudio Volver, esto no es un ensayo clínico, es una corte retrospectiva de Tailandia quiero recordar que eran casi 10.000 pacientes, en pacientes con o sin el antecedente de tener fracaso virológico previo. Entonces, Dolu-3TC es muy eficaz y muestra durabilidad en personas con VIH suprimido al cambio, incluso con el antecedente de haber tenido fracaso o resistencia a 3TC. Y eso sí, los resultados son significativamente inferiores cuando el cambio se hace en presencia de viremia activa o cuando la historia de fracaso es muy, muy reciente al cambio. Y por último, los datos de una cohorte italiana de algo más de 2.000 pacientes de Cabo Rilpi. La tasa de fracaso de un 2% sigue siendo muy bajo, quizá un poquito, a lo mejor un poquito más alta de la que tenemos aquí en España, pero un dato de un 74% de los que fracasan lo hacen con resistencia y además con mayor viremia. Eso sí, prácticamente la mayoría alcanza nueva supresión tras cambio. Por tanto,
Las conclusiones, las guías no deberían tener restricciones para el inicio con Dolu-3-TC, ni de CD4, ni de carga viral. Los niños con supresión virológica pueden simplificar su tratamiento a Dolu-3-TC. También podemos usar en población adolescente Cabo-Rilpi. El comprimido de Vic-Len nos puede simplificar los regímenes complejos de algunos de nuestros pacientes y que algunas estrategias de optimización pueden individualizarse en determinados grupos de pacientes que sean difíciles de tratar. Muy bien, Juan. Estupendo. Muchas gracias. Y vamos con la última, Pepe. Sí. Vale. Bien, os voy a resumir algunos aspectos de ciencia básica, sobre todo los avances en cura. Ha habido muchas cosas dentro del CROI y bueno, os lo he sistematizado en una serie en cinco bloques, ¿no? Entonces, no quiere pasar. Vale. Gracias. Entonces, un poco como prólogo tuvimos la Sharon Lewin, que se le tuvo el homenaje de hacer la lectura de Bernard Fields, que ese es un honor, ¿no? Y ella habló sobre lo que han sido 30 años de estudios sobre la curación. Es una charla bonita, interesante, no muy complicada. Los que podáis, pues os animo a que la miréis. Entonces, entrando en el primer tópico, sería la replicación persistente. ¿Qué es lo que ha habido interesante? Bueno, lo que ha habido sobre todo interesante me pareció estas dos comunicaciones en el cual se observa cómo la replicación persistente, que es la detección de productos virales, no solo de RNA, puede ser la detección de P24, puede ser la detección de GP120 en este caso. Esto es interesante porque es algo conocido en la literatura, que puede haber GP120 soluble y que eso tiene un impacto también en la inducción de parámetros inflamatorios. Lo que es original y las dos derivadas del trabajo es que es muy difícil detectar la GP120 en la superficie de las células. Entonces, este grupo, un grupo de Montreal, tiene una tecnología que permite hacer una detección relativamente robusta de la GP120 en la superficie de las células, con lo cual podemos estudiar qué linfocitos expresan GP120 en la superficie y cómo eso se correlaciona, por ejemplo, con la GP120 soluble. Estos son los casos que estudian. El primer mensaje de la diapositiva es que en ausencia de tratamiento antirretroviral se detecta muy claramente GP120 en la superficie de las células y además correlaciona bien con los niveles de GP120 soluble, ¿no? El segundo mensaje es que el tratamiento origina, sobre todo en los primeros meses, una caída muy importante tanto de las células que expresan GP120 como aquellas como la GP120 soluble. Luego los resultados son un poco confusos. Algunos mantienen esa disminución de la GP120, en otros pacientes se ve un incremento de los niveles después de varios meses en tratamiento antirretroviral. Pero digamos que el primer mensaje es que existe esa correlación. Sin embargo, cuando se comparan las células que expresan P24 y GP120, no hay una intersección perfecta. Es decir, hay muchas más linfocitos infectados que expresan P24 que aquellos que expresan GP120. En la gráfica de la derecha podéis ver que los dobles positivos, que es lo que mostraría, pues hay mucho, tanto en la situación de GP120 indetectable como detectable, hay pacientes en los cuales no se detectan células que expresen GP120 en la superficie. Es decir, el mensaje es que lo que se ve en esta diapositiva, y es que nosotros tenemos unos niveles de carga viral a la izquierda, de células que expresan P24 en rojo o P120 en azul, y veis que los niveles de células en las que podemos reactivar y ver P24 se detectan bien a lo largo del tratamiento. Estos son experimentos de que sacamos las células y las activamos in vitro, y sin embargo es más difícil, mucho más difícil, activar la expresión de GP120. Es decir, hay un bloqueo que se produce en la expresión de la envuelta en el contexto del tratamiento antirretroviral. ¿Por qué se produce este bloqueo? Bueno, en colaboración con Francesco Simonetti, lo que estudian son
aquellas células que expresan GP120 en la superficie y miran cómo son los virus que tienen dentro. Entonces, lo que es interesante es que la mayoría de las células que expresan GP120 en la fase de tratamiento antirretroviral tienen una mutación en la zona 5', en una zona que es las secuencias líder, donde se van a producir eventos muy importantes en la biología del virus. Y si recordáis, en la viremia a bajo nivel existen exactamente también esas mutaciones. Esto lo que nos hace pensar es que a lo largo de la infección crónica se van a seleccionar, no sabemos exactamente cómo, variantes virales que tienen estos defectos. Y que además el hecho de que expresen menos GP120, porque lo que sí se ve es que las secuencias que son completas tienen mayores niveles de GP120 en la superficie y las secuencias mutantes tienen menor nivel de GP120 en superficie. Es decir, la GP120 se expresa mal en las células que tienen estas mutaciones en la secuencia líder 5'. Esto es interesante porque la GP120 es una proteína muy tóxica. Entonces, una célula que produce menos GP120 estaría menos protegida de la muerte por efecto citopático, con lo cual explicaría, es una de las explicaciones que se dan a por qué las células que generan la viremia a bajo nivel no mueren, sino que tienen una persistencia, una expansión clonal a lo largo del tiempo. Entonces, esta unión entre esos dos conceptos de la viremia a bajo nivel y esas mutaciones en la zona 5' me pareció muy interesante. De hecho, lo que se hace en este trabajo es también clonar esos virus con las mutaciones que tienen esas mutaciones o esas mini delecciones y se mira si expresan GP120. Y podéis ver, en verde son virus wild type, en amarillo son virus que tienen esa a distinto nivel, pero todos expresan GP120 o pueden expresar GP120. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Bueno, que la replicación persistente es una realidad y que podemos medirla por la viremia ultrasensible, la viremia a bajo nivel o la producción de P24 GP120 soluble. Y que los virus defectivos, y este quizás es el mensaje, que se seleccionan quizás a lo largo de terapia crónica, también generan productos virales que pueden ser un vector de inflamación, ¿no? Esta es un poco la idea de la viremia a bajo nivel. El segundo aspecto del CROI que me ha llamado mucho la atención es la proteína TAT, ¿no? Sabéis que la proteína TAT es una proteína esencial en el ciclo del virus, una proteína que... no puedo señalar. A la izquierda tenéis una proteína que lo que hace es aumentar la transcripción y la elongación del RNA. Es decir, es una proteína que cuando se expresa el virus se reactiva. ¿Qué es lo que ha cambiado un poco en este panorama? El año pasado se publicó un artículo en Nature Communications del grupo de Melbourne que mostró que era posible con RNA de TAT en nanopartículas transducir TAT, el RNA y la expresión de TAT en células. Y entonces esto sería como un LRA, un agente reactivador de la latencia que tiene una enorme potencia, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos es poner el activador más natural del VIH y sería lo que sería un reactivador de la latencia. Había varios trabajos sobre este tema. Este es un trabajo en monitos y lo que aquí se ve es que los monos en los tratados, infectados tratados, en los cuales se les transduce, o sea, se les trata con estas nanopartículas que expresan TAT, se ve que hay blips de viremia, es decir, que se logra reactivar el virus en presencia de tratamiento y que además hay también expresión de RNA intracelular. Es decir, TAT aparece como una proteína que es capaz de reactivar el virus de la latencia. Esto es lo mismo, lo tenéis en la columna del centro arriba, hay una reactivación de la latencia muy notable, a niveles como otros reactivadores de la latencia, y esto es una línea celular y cuando se usan linfocitos CD4 de pacientes y se transducen in vitro con estas lipopartículas, se ve que también existe un incremento en los niveles de expresión de RNA, de P24, es decir, de expresión del virus. Es decir, en esto la proteína TAT sería una herramienta para ser un reactivador del VIH a utilizar en los estudios de shock and kill, esencialmente. Pegas de todo esto, bueno, que estas nanopartículas
tienen que alcanzar linfocitos CD4, claro, no tienen una dianización muy clara. Uno de los trabajos sí conseguía unir en la misma nanopartícula un anticuerpo anti-CD4, de manera que la partícula va más dirigida a linfocitos CD4. El otro tema es que, sobre todo que la liberación de estas partículas en linfocitos en reposo tiene una eficacia mucho más baja, pero se puede mejorar, y luego son importantes los efectos secundarios. Nuestro grupo ha trabajado mucho en la proteína TAT y sabemos que es una proteína que produce cambios muy importantes en el genoma, en el epigenoma, y que incluso es una proteína que hemos asociado a mecanismos de senescencia celular. Entonces, las variantes que se utilizan en principio no tienen el segundo exón, que es el que más cataliza esas reacciones, pero a la hora de utilizarlo habrá que estar muy atentos a estos efectos. Y luego había muchas cosas sobre TAT usando nanopartículas que hacían más bien una inhibición de TAT o que lo utilizaban como vacuna. Entonces ese fue un poco el segundo tema. En lo que hubo mucho y un poco confuso a veces es en los mecanismos de control post-tratamiento, ¿no? O post-intervención. Entonces esto un poco al rebufo de todos los estudios que se han hecho con anticuerpos neutralizantes que luego se para el tratamiento, que, como ahora veremos, bueno, pues entonces ahí se busca por qué algunos pacientes controlan y otros no controlan. Este trabajo es interesante, está basado en uno de estos estudios en que hay 3 pacientes que tienen un control de tratamiento, un control de la viremia después del tratamiento con anticuerpos, que no es anecdótico, no estamos hablando de 4 o de 6 meses, estamos hablando de años de control después del tratamiento con anticuerpos. Todos tienen un reservorio que es inducible, o sea, todos tienen virus vivo en su interior, y lo que se quiere es ver cuáles son los elementos humorales o celulares que diferencian a estos 3 pacientes. Lo que es sorprendente es que aquí ya no están tratados con anticuerpos neutralizantes, es decir, ya se les quitó el tratamiento y durante años han controlado el virus. Lo que es muy, muy llamativo es que los 3 tienen anticuerpos propios, anticuerpos neutralizantes propios, que son capaces de controlar la replicación del virus autólogo que llevan dentro, ¿no? Y de las variantes de los virus que llevan dentro. Esto es un poco sorprendente, ¿por qué? Porque indicaría que ese efecto vacunal, ¿no?, del que hablamos no es solo de linfocitos CD8, sino que en algunos pacientes, una vez que desaparecen los anticuerpos monoclonales artificiales que les hemos inyectado, de alguna manera su sistema es capaz de generar anticuerpos neutralizantes que consiguen bloquear la infección, ¿no? Y esto sí es muy, muy novedoso. Son 3 pacientes, pero los resultados son muy consistentes. En uno de ellos hubo un rebote y justo coincide ese rebote con que aparece una variante de escape a los anticuerpos, ¿no? Es decir, que sí parece haber una relación causa-efecto. En los mismos pacientes se estudian los linfocitos CD8, con una tecnología que cada vez utilizamos más en el laboratorio, que consiste en añadir péptidos del VIH a un cultivo, con lo cual activamos los linfocitos CD8 específicos del VIH y los detectamos mediante una técnica de marcaje. Es como un ELISpot, pero es más fino y más sensible. Entonces aquí lo que se hace es cojo linfocitos de estos CD8 linfocitos de estos pacientes, los activo con los péptidos de VIH y hago pues todo un estudio citométrico en gran profundidad que ahora podemos realizar con la tecnología actual, y de ahí cogemos los CD8 y estudiamos esos CD8. ¿Qué es lo que se ve? Se ve que aquellos pacientes que controlan en relación a los que no controlan tienen niveles de CD8 que reconocen estos péptidos del VIH muy elevados, ¿no? En la columna es la parte que es el punto 1 y que están representados en la gráfica de la derecha. Más a la derecha serían los que no controlan. Entonces veis que los niveles de CD8 capaces de controlar son mucho más elevados en aquellos pacientes que han logrado controlar la viremia durante años y se mantienen a lo largo del tiempo. Cuando esos CD8, ahora hacemos un ratoncito humanizado y lo infectamos con los virus de uno de estos pacientes y ahora hacemos un trasplante que permite expresar CD8, veis en la gráfica de la derecha cómo cuando yo hago el trasplante de CD8, la carga viral, que es la raya negra, cae. Es decir, que estos linfocitos CD8 son capaces de bloquear en un modelo animal
no es un trasplante halogénico, pero es algo parecido, logran controlar la replicación del virus, ¿no? Entonces, este también es un dato interesante. Otro artículo interesante fue el rebound. Estos son, digamos, es una cohorte de Steve Dix y otra gente que lo que hacen es seguir cada 3 semanas, sacar mucha sangre a una serie de pacientes en que se hace una interrupción de tratamiento. Los clasifican en los que controlan y los que no controlan. Y ahora la pregunta que se plantean es, ¿en qué momento se producen las respuestas que ayudan al control? ¿Se producen en el momento del rebote? ¿Las tenían ya previamente, antes de que se hiciera la interrupción de tratamiento? ¿Se hace al final? La respuesta es durante la interrupción de tratamiento. Entonces miran una serie de parámetros, sobre todo parámetros de inmunidad celular y de respuestas celulares a lo largo de todos los puntos. El mensaje es que hay unas respuestas que ellos agrupan en lo que llaman las vías de respuesta de rebote temprano, y que en los controladores se producen de una manera muy precoz, ¿no? Es decir, si veis en la gráfica de arriba a la derecha, lo que se llama distal es justamente cuando se interrumpe el tratamiento antirretroviral. Los que van a ser controladores ya tienen los círculos rosas, que son respuestas antivirales de distinto tipo, natural killer, citotóxicas, síntesis de interferón, etc. Y, sin embargo, los que no controlan hacen esas respuestas parcialmente y más tardías, es decir, solamente que es en el momento del rebote. Es decir, los que realmente logran controlar son los que, antes de que se produzca el rebote viral, ya han generado esas respuestas que son las que ayudan al control. Y esto, de alguna forma, la idea es que nos podría hacer predecir, una vez que se hace una interrupción terapéutica, qué pacientes son los que van a controlar el virus durante más tiempo. Es un trabajo complicado, pero interesante. Y este es un trabajo que se acaba de publicar, se publicó en Nature. Es un trabajo de intervención, ¿no?, en el cual le echan de todo: vacunas de DNA, vacunas de poxvirus, un poquito de agonistas de TLR, unos anticuerpos neutralizantes por aquí y por allá, y al final, después de todo eso, pues hay una serie de pacientes que controlan y otros que no controlan. Lo que es interesante del trabajo es que aquí demuestran que los CD8 son los que están implicados, pero son unos CD8 particulares. Y este es un concepto que vais a oír cada vez más. Es lo que se llama células stemness, es decir, células que tienen características de ser células progenitoras o células madre CD8. Es decir, hay CD8s maduros, hay CD8s que están exhaustos, y hay unos CD8, ¿os acordáis que había unos CD4 stem cell, ¿no? Pues hay también unos CD8 que tienen una enorme capacidad proliferativa y de regeneración. Y lo que hace que estos pacientes, en este estudio concreto, controlen el virus son este tipo de CD8s, que tienen un metabolismo muy saludable y que se diferencian mucho de los CD8 exhaustos, que son los que no logran controlar el virus. Y luego, por último, este trabajo del grupo de Harvard, de Matthias Lichterfeld. Siempre es un trabajo espectacular y que van pues con todo lo que hay. Entonces, son 104 sujetos, que son pacientes tratados más de 20 años con tratamiento antirretroviral. Aquí lo que van a mirar es qué pasa cuando el tratamiento se produce. Aquí no hay interrupciones terapéuticas. ¿Qué pasa en uno de nuestros pacientes 20 años en tratamiento y controlado? Entonces, pues para estudiar lo que pasa, estudian la friolera de 480 millones de linfocitos y 6.000 CD4s que tienen un virus integrado. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que lo que siempre hemos dicho, que son las respuestas CD8 las que mejor controlan, en su experiencia no es así. Es decir, los que tienen un haplotipo HLA B27, B57, que son los haplotipos favorables, no hay diferencias en las copias intactas o totales de provirus según tengas ese haplotipo HLA. Sin embargo, sí hay haplotipos natural killer que sí hacen la diferencia. Y en concreto identifican un haplotipo que se llama C2, ¿no?, que es un ligando que se reconoce en los linfocitos por las células NK, y es lo que produce esta interacción es que las células NK se educan, ¿no? Las células natural killer las hemos estudiado como inmunidad innata y no es completamente cierto. También son capaces de adquirir memoria
y de recordar antígenos que han visto. Entonces, eso se hace por una educación NK que genera unos fenotipos de NK muy potentes a la hora de controlar el cáncer y las infecciones, sobre todo por herpes virus, pero también por VIH. Resumen, que si vosotros tenéis la suerte de ser un haplotipo C2, tenéis muchas chances de tener unas NKs muy poderosas y que van a lograr tener una actividad muy importante frente al VIH, de manera que en pacientes tratados a lo largo de muchos años lo que se ve es que el número de provirus intactos disminuye en aquellos que tienen ese perfil genético NKC2, ¿no? NKG-C2. Y esto es interesante, no se ha hecho interrupción terapéutica en estos pacientes, pero lo que sí se ve es que hay una correlación entre tener este haplotipo, el número de linfocitos NK y el impacto en el DNA proviral. Aquellos que tienen ese haplotipo, el DNA proviral de virus intactos va cayendo a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el mensaje de Matías del grupo de Reagan? El mensaje es, los linfocitos, hay escape a los linfocitos CD8. Y sin embargo, como una segunda barrera, curiosamente serían las natural killer con determinados haplotipos de memoria las que serían capaces de controlar. Y si tienes estas características, pues vas a poder, de alguna manera, tener un mejor, no sabemos si control, pero al menos tu carga proviral de virus intactos va a ir disminuyendo, cosa que no va a ocurrir si no lo tienes. Y luego ya, por último, en las estrategias de cura, mencionaros, bueno, hay trabajos con anticuerpos neutralizantes de amplio espectro y hay, quizás un poco la novedad, trabajos con anticuerpos que no van dirigidos frente al virus, sino que van dirigidos a fortalecer, a robustecer el sistema inmunológico. Y os pongo un par de trabajos. El estudio RIO, que recordáis del año pasado, que fue uno de los grandes hitos del CROI, pues tiene un estadio 2, un fase 2. La fase 2 consiste en que aquellos que cayeron en el grupo de placebo, pues ahora les dan la chance de que si quieren pasar a ser tratados con anticuerpos neutralizantes. Todo este grupo rebotó menos un paciente, y ahora les dice, bueno, ¿quiere usted hacer la prueba de anticuerpos neutralizantes? La mayoría dicen que sí, ¿no? Hay 34 pacientes que aceptan participar y entonces se hace la misma estrategia, tratamiento con 2 anticuerpos neutralizantes en 2 dosis. ¿Cuál es el resultado? Interesante. El hecho de haber hecho una interrupción de tratamiento con un repunte de la viremia no impide que ahora sí sean también susceptibles al beneficio de los anticuerpos neutralizantes. En azul es lo que ocurrió en la primera interrupción y en el 2 son el mismo subgrupo de pacientes, pero en los que se ha hecho la intervención con anticuerpos. Y se reproducen los resultados del RIO 1, que es que aproximadamente un 40% logran controlar el virus más allá de 20 semanas, que es el endpoint que se marca el estudio. De nuevo, aquí se ve alguna serie de cosas interesantes. Una de ellas es que incluso en aquellos que repuntan, los niveles de repunte de esta segunda interrupción son más bajos que en la primera interrupción, lo cual apunta a que ha habido un efecto vacunal, es decir, que ese repunte en la primera interrupción, en ausencia de anticuerpos, sensibilizó al sistema y ahora cuando hago una segunda interrupción, el sistema no logra controlar del todo, pero logra controlar parcialmente el pico de viremia que se va a producir. Entonces, bueno, esto se está ahora analizando todo, cuáles son los mecanismos que están implicados. Con respecto a la otra estrategia, ahora voy a usar anticuerpos no para bloquear el virus, sino para revigorizar el sistema inmunológico. ¿Qué mecanismos habría? Bueno, pues un receptor interesante es el receptor de interleuquina 15, es un receptor que cuando yo lo toco con determinadas moléculas puedo activar los linfocitos, también es un activador de natural killer. Entonces David Hawke resucitó, ¿no? O sea que es una cosa así muy interesante, apareció allí y ya parecía mayor. Entonces lo que mostró es una estructura de anticuerpo que va dirigido, es un anticuerpo que tiene digamos como dos patas, una reconoce CD4 y la otra reconoce el receptor de IL-15 y genera una activación. Hace un tuneado de estos anticuerpos de manera que va dirigido esencialmente frente a linfocitos CD4 memoria, ¿no? Que en principio son aquellos que podrían estar más infectados. Y la idea es
que estos anticuerpos activen células que están infectadas y reactiven el virus. Y esto ocurre, ¿no? Como veis aquí, en sus anticuerpos, las dos columnas de la derecha, la rosa y la azul, se ve que el tratamiento con estos anticuerpos reactivas en linfocitos CD4 de pacientes el RNA del virus. Lo que es interesante y es muy astuto es que hacen también es in vitro. Un fármaco que es un fármaco piroptótico. Entonces, si recordáis los trabajos de Kahn del año pasado, cuando el virus expresa RNA, la célula puede entrar en un proceso de piroptosis, ¿no? Entonces, si yo añado un fármaco que favorece la piroptosis, él describió los no nucleósidos, efavirenz, por ejemplo, aquí es otro diferente, lo que haces es que esa célula que replica muere, ¿no? Replica el RNA, se activa la piroptosis y él lo facilita con un fármaco. Entonces, lo que se ve es que sus anticuerpos reactivan el virus y si ahora pongo un fármaco que induce piroptosis en las células que expresan RNA del virus, las células van a morir. Entonces, es una estrategia de shock and kill un poquito diferente. El shock se hace con unos anticuerpos biespecíficos y el kill se hace activando un mecanismo intracelular, ¿no? Y me pareció interesante. Y luego son trabajos, estos son del grupo de Emory, de Mirko Pagliardini, en el cual lo que utiliza son anticuerpos para que las células que están cansadas y exhaustas se pongan más saludables, más contentas. Entonces, trata con anticuerpos anti-PD1 y bloqueando la interleuquina 10, que son dos PD1, sabéis que es un marcador, un checkpoint immune inhibitor de estos que indica cansancio o agotamiento, y la IL-10 es una citoquina muy inmunosupresora y un poco que va en contra de los TH1. El ensayo es extraordinariamente complejo, es de este tipo, los monos se infectan, son tratados, se les trata con estos anticuerpos, se quita el tratamiento, se vuelve a poner tratamiento, se les vuelve a tratar. ¿Por qué hace esto? Porque en los ensayos iniciales estos fármacos, el atacar al PD1 y interleuquina 10 es muy, muy tóxico. Entonces, para disminuir la toxicidad, baja mucho las dosis y hace una secuencia muy complicada. A lo que vamos es que el resultado final, que lo veis en la parte de arriba, el monito naranja, que es el que es tratado con los anticuerpos, pues después de hacer la segunda interrupción de tratamiento, prácticamente todos los macacos del grupo controlan el virus. Es decir, es una estrategia que revigoriza el sistema y que permite un control después de una segunda parada de tratamiento. Y quizás lo que es más interesante, es la primera vez que yo recuerde que se ve, es que la carga proviral también disminuye, ¿no? Es decir, que no es solo que aumento la actividad CD8, que controlo la viremia en el rebote, que disminuyo, no, sino que realmente hay una caída notable del DNA proviral. Y entonces, bueno, estos son un poco los mensajes y nada, os dejo pues con el bonus que os recomiendo. La cápside fue la estrella del CROI este año. No os he traído presentaciones, pero os recomiendo que veáis la plenaria de Wes Sandquist. Estaban todos los grandes de la cápside. Estaba Peter Cherepanov, estaba Vinay Pathak, estaba Wes Sandquist, solo faltaba de University College, Greg Towers, el único que no estaba, pero dieron la plenaria fue excelente y hubo una discusión interactiva el lunes que fue espectacular y yo os recomiendo mucho que la veáis. Nada, esto fue el CROI y también hubo mochila. Muy bien, Pepe, pues muchísimas gracias, amigo. Yo me había apuntado aquí para que no se me olvidara recomendar la plenaria de la cápside, porque entre los vídeos que nos pusieron, incluso lo tontito lo entendimos bien. Muy bien, amigos, pues vamos a discutir ahora estos aspectos, que yo creo que tenemos asuntos que tratar, tenemos ahí unos cuantos buenos minutos para sacarle provecho a lo que vosotros habéis presentado de manera tan brillante. ¿Vale? Queridos del público aquí, ¿queréis hacer alguna pregunta? Yo tengo una cosa que puede servir para discutir. Venga. Que puede servir para discutir. José, claro, fíjate, la Dora Islatravir, una pastilla al día, cumple los criterios como para que, por ejemplo, en las guidelines se le incluya como terapia de inicio, ¿no? Se ha enfrentado a unos tratamientos que conocemos de inicio en un ensayo clínico aleatorizado doble ciego y ha resultado ser no inferior. Por tanto, tiene todo el derecho del mundo a ser incluido como tratamiento de inicio. No se puede negar. Pero mi pregunta, que tú me digas, y podemos opinar todos, es, ¿realmente
¿cuáles son las ventajas que Dora Islatravir podría tener para ser elegido frente a Biktarvy o Dovato? Esa es una pregunta que ha salido varias veces en el Congreso. Entonces, este es un ejemplo de estudio de no inferioridad, ¿vale? Entonces, los estudios de no inferioridad van bien cuando demuestras la no inferioridad virológica y con todos los criterios, lo demuestra perfectamente, pero luego viene la pregunta, ¿y qué aporta? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cabotegravir-rilpivirina ha hecho no inferioridad sobre terapia oral con un poquito más de resistencias, pero oye, aporta algo que la terapia oral no aporta, que es la dosificación cada 2 meses, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos ido viendo no inferioridades que aportaban algo, aportaban una pastilla única o aportaban menos incidencia de resistencia. Aquí la verdad es que es muy difícil decir qué aporta. El estudio tenía el objetivo declarado de aportar en el peso no se ha demostrado. No hay ninguna otra, digamos, campo de batalla en el que demuestre mejora. Entonces, pues encontrar, cuando se habla de esto, bueno, tengo pacientes que les digas lo que digas, yo no tolero dolutegravir, yo no tolero bictegravir, pues tendré que usarlos. No son muchos, porque son fármacos bien tolerados, pero quitado eso, o quitado que empiece a ganar fuerza todo esto de la hipertensión con los inhibidores de la integrasa, que ha habido pues, Padimalon, que ha habido algunas cohortes que lo demuestren, que haya un efecto adverso de los inhibidores de la integrasa, no nos queda mucho. Pero no a priori. O sea, no a priori tendría. Es verdad que no tiene tampoco ningún gran inconveniente, me refiero, porque incluso si se desarrolla resistencia a 2 fármacos como Islatravir y Dorabirina, por los rescatas a continuación con Dovato o con Biktarvy, que dice que no tiene ningún problema el asunto, pero claro, aquí debe ser una pastilla diaria, y luego pasaremos a la semanal, una pastilla diaria, pues... No, yo creo que vamos totalmente de acuerdo con vosotros. Entonces, ¿qué aprovechamiento puede tener? Pues puede tener solamente el aprovechamiento, independientemente de cómo lo coloquen en la guía, de que hoy en día cualquier pauta que haya demostrado no inferioridad, que haya demostrado que es útil en NAIF, vale para switch. No tienes que hacer un estudio de switch. Esto ya los han hecho antes. Claro. Pero bueno, con Dora Islas ya lo tienen hecho. Pero quiero decir con esto que pasaría a ser la clave para manejar cualquiera de las intolerancias, toxicidades, inconvenientes que te puedan plantear las otras pautas que estarían en NAIF. Claro, porque incluso si quisiéramos buscarle la ventaja del precio, como en su momento tenía el Truvada con la Doravirina, es que me extraña mucho que Islatravir y Doravirina se vaya a poner al nivel, por ejemplo, de Dovato, ¿no? Sí. Susi. Bueno, que una de las cosas que se comentó, ¿no?, por algunos de los estudios que habéis presentado, es el tema del desarrollo. Incluso cuando evitas que entren pacientes infectados por virus B, los no infectados, no vacunados, se te infectan. Sí. Entonces, que yo creo que generas un mundo en el que el virus de la hepatitis B tienes que estar muy bien, si está vacunado, ha respondido a la vacuna, pues dices, vacúnale, vale. Pero tardan en estar vacunados, tardan en responder, algunos no responden y muchas veces cuando te pasa eso y un paciente está tomando, incluso aunque solo tome la amibudina, dices, bueno, no va mal con eso. Y aquí pues... No, pero aquí era yo, bueno, a propósito del comentario de Susi, hay un dato del estudio muy llamativo. Los 3 pacientes que se infectan por virus B, pacientes participantes en un ensayo clínico, en que el investigador no cae en la cuenta. Y no hemos aprendido a propósito del cabo Rilpi. Y el cabo Rilpi hemos aprendido que... Yo lo comentaba con Susi, yo pondría de criterio de inclusión si susceptible tiene que estar vacunado. Claro, y ya está. Y si el paciente no se quiere vacunar, no entra en el ensayo. Claro. Está. Yo tampoco me parece nada paternalista. Es decir, yo lo pondría como criterio de inclusión si susceptible tiene que estar vacunado. Claro, cuando el otro día presentaron la presentación dice 3 pacientes que no tenían ni anti-HBs ni anti-HBC. No. Coño, participa con una pauta que no cubre el virus B. Dice, no, es una zona de baja prevalencia. Pues no. Es decir, me parece buena sugerencia lo de exigirlo como muy bien. Yo sí lo que sí, por decir algo muy positivo del estudio, que la verdad es que se han hecho un esfuerzo enorme por meter una población. No, el estudio es cojonudo. El ensayo clínico es fantástico. El estudio es genial, pero a mí me preocupa, entre comillas,
pensando en el fármaco, Sí. coño, que se ha desarrollado, pues no verle claro, ¿vale? Pues ahora la compañía tendrá que hacer el esfuerzo de un buen marketing, Decirnos. para esto. Querido, y Juan, pues es que hay otra cuestión. Big Len, Vitrabilin de Capavir QD, ¿de acuerdo? Desarrollado en este caso para tal, y que tiene, bueno, pues, oye, puede servirnos para un régimen complejo, cambiarlo, vale. Pero ahí tenemos lo mismo, claro. Big Len, si mantiene el precio del Len, Claro. Ahí hay otra cosa que ha salido, que pensamos mucho, que salió también en los hot, ¿cómo se llama la sesión? Hot takes. Oye, en muchos de estos con Big Len estarían igual de bien con Biktarvy. Y los comentaron, sí. Sí. Con Biktarvy. O sea, Sí. hemos visto estudios en IT de switch después de resistencia desde IPS a Biktarvy. Sí, lo comentaron. Sí. Hay gente que comentaba que por qué estaban con ese régimen tan complejo. Claro, pues volveremos a comentar un poquito lo que estabais diciendo antes de Dora Isla y el tema, pues aquí la variable que cada vez tiene más peso es el coste a la hora de posicionar. Pero muchos de esos estarían perfectamente con Bictegravir completamente sensible y la actividad residual de los nucleósidos en pacientes suprimidos. 28 años. 28 años, que lo dijeron, dice, ha estado más tiempo suprimido que vivos los jóvenes investigadores. Sí, así lo comentaron. Así sí, efectivamente. No, pues que ahora vamos a dejar el precio aparcado para ahora después. ¿Puedo decirle una cosa a Juan? Dísela. Oye, ¿quién se podía imaginar que el único estudio de cabotegravir y piperina sin fracasos virológicos sin resistencia iba a ser en adolescentes? Adolescentes, sí, efectivamente, que llama la atención. Sí. Hombre, bueno, es una corte de seguimiento y tal. No pero bueno, no hay. Esto, y además en una población que todos, vamos, no lo llevamos nosotros, pero cuando hablas con los pediatras, que son de muy difícil manejo y a priori relativamente mal adherentes a la terapia oral. Sí, pero yo creo que eso probablemente cambie el manejo de este tipo de pacientes. José, el Embrace. Juan, no he entendido el diseño. Que es primero, se combina 4 meses con un mes, con lo cual pierde toda la gracia. Y segundo, en todo caso, ¿por qué cabotegravir no cada 2 meses? Yo no sé por qué se eligió cada mes, no sé si aquí la gente... José Emilio, ¿tú tienes alguna idea? ¿Tenéis idea? Es que han deslucido al pobre Loti. A ver, no sé por qué se eligió cada mes, llama mucho la atención. Es un estudio que está hecho en Estados Unidos. No sé por qué, igual que tú, no sé por qué, porque si el otro está dando cada 4 meses y esto cada mes, no lo sé. Bueno, a lo mejor es para probar que el Lotivivar funciona bien, ¿no? Y de hecho funciona bien. Y cuando combinamos y lo tengo preparado para cuando tengamos uno que sea de cada 4 meses, ¿no? A lo mejor va por ahí porque exacto, ¿no? Claro. Porque no nos van a haber hecho el ensayo para decir poner esta pauta, porque no tiene gracia, ¿no? Tenemos que botar pirina para cada 2 meses, ¿no? Estará pensando en otra cosa en el futuro, con quién combinar. Muy bien, chicos, muy bien. Y yo, bueno, una reflexión que me imagino que también todos tenemos en la cabeza, chicos, para acabar con el capítulo de los nuevos, es que, claro, a mí lo que me preocupa es una cuestión. Nosotros tenemos tratamientos orales que, mal que bien, son cojonudos y, dentro de todo, asequibles de precio. Claro, yo me imagino que el desarrollo de todos los nuevos fármacos va a ir asociado a un aumento del precio muy significativo. Sí, yo eso... Pues tú hablas de carrera, José, pero solamente el factor diferenciador sea aquel que luego ponernos una pauta long acting, ¿qué tal? Sí. Al precio más accesible. Yo creo que ahí yo creo que hay que demostrar, si uno quiere acceder a esta innovación, que es increíble que si vamos a tener terapias cada 6 meses, tienes que demostrar, yo creo que a los pagadores, que hay ventajas en endpoints duros. O sea, este hecho de que ya no existe la adherencia de bata blanca porque todos tienen tratamiento directamente observado porque están recibiéndolo y no hay blips, eso se tiene que transformar en algún tipo de ventaja en endpoints duros que tú le puedas decir, no, es que tienen menos, no solo que tienen menos inflamación, es que tienen menos eventos cardiovasculares, y eso es muy difícil de demostrar. La única cosa sería un tratamiento cada 6 meses sin resistencia. La verdad es que simplificaría tanto si fuera subcutáneo y simplificaría tanto el tratamiento antirretroviral que no sé si algún estudio farmacoeconómico podría llegar a demostrar
en el momento que dolutegravir sea genérico y esto, ventaja farmacoeconómica, ¿no? Porque eso es verdad que no hay ninguna pauta ahora de long-acting sin resistencia, pero va a ser muy complicado, Santi. Eso sí, Muy complicado, claro, nen. Pero José, tiene que con lo influir. que acabas de decir, de que a corto plazo el horizonte la aparición del dolutegravir genérico, ¿no? Sí. O sea, todavía más Claro, va a llevar... eso ya va a poner a parir a todos los nuevos, ¿no? Porque vamos a tener por poco de precio una combinación genial. Vas a tener, es lo que yo creo, estoy de acuerdo con José Ramón, que vas a necesitar demostrar un valor añadido. Si no, Eso va a ser difícil. complicadísimo. Pues eso, Porque es que la tasa de éxito virológico y de mantenimiento de una inmunidad, de una inmunidad aceptable, con las dos pautas orales que tenemos ahora mismo, con una tolerancia casi perfecta, es prácticamente del 100% si se lo toman. Es que aquí no se puede mejorar. Ahí no se puede mejorar. Entonces, si la cosa va a salir al precio que vemos que ahora mismo nos cuesta lenacapavir, y si la gente de BIF le pone a sus VHs, le pone precios como ese, no, es que tenemos por una vez que decir a los pacientes es muy bueno, pero no te lo puedo dar. ¿No? Correcto. Influir. ¿Vale? Pepe, Dígame. nos enseña mucho con lo tuyo. José. Sí, yo quiero preguntar también, Yo también. salió en la sesión esta final de los hot takes. O sea, tú ves la presentación del Sundquist y que fue maravillosa, los hexágonos, los pentágonos, precioso de Brit, y lo entiendes, ¿no? Pero ves cómo la cápside participa en tantas partes del ciclo vital. ¿Quién piensa después de eso que una sola mutación joroba al lenacapavir? Me refiero, los clínicos tenemos, dice, solo una mutación en la cápside ya anula todo el efecto inhibitorio de lenacapavir. No sé si me explico. Sí, puede ser. O sea, es que además la cápside es un lego de muchas piezas iguales, ¿no? Son los hexágonos, son los 200 y pico hexágonos. Entonces, una mutación, lo que pasa es que es una estructura que tiene poca flexibilidad en cuanto a mutantes. Es decir, no es la envuelta, no es otras zonas, incluso enzimas, ¿no? Como la proteasa. La posibilidad de mutar sin que se altere la estructura, porque no es la mutación en una tesela, es una mutación en todo el conjunto. Y luego la mutación es una mutación que impacta porque la zona de acción del lenacapavir es también la zona de unión de un factor celular muy importante que es CPSF6. Entonces, una mutación ahí empeora la unión del factor celular, y entonces esas cápsides, por una serie de mecanismos, no tienen el fitness, por usar ese lenguaje, que tiene la cápside wild type. Es decir, esas cápsides con esa mutación realmente se distorsionan mucho y se alteran mucho, ¿no? Entonces, sí es posible porque no estás hablando de una mutación en una proteína, estás hablando de... Pero el virus luego sigue replicando a pesar de la mutación en lenacapavir y a veces en los fracasos del lenacapavir con unas cargas virales altísimas. Sí, Eso es lo que nos... sí, porque lenacapavir, claro, lenacapavir actúa en los estadios preintegración, pero a dosis mucho más altas, ¿no? Vale. Entonces, en los estadios postintegración, claro, la cápside se altera, o sea, actúa sobre todo en la morfogénesis de salida. Entonces, debe ser que se forma esas partículas víricas mal estructuradas, sí, con una cápside muy defectiva, y se producen esas cargas virales. La verdad es que no lo he estudiado yo mucho ese tema, lo miraré. Juan. Sí, Pepe, en estas charlas de básica y sobre la curación y control posttratamiento, pues hemos ido estos años de atrás hablando mucho de las NKs, de los CD8, pero me parece relativamente novedoso que lo has comentado. Parece que cada vez cobra más relevancia los anticuerpos neutralizantes, y esto que has comentado significa que la administración de determinados anticuerpos también tendrían un efecto sobre los linfocitos B, porque si son capaces de inducir anticuerpos neutralizantes autólogos,
es que tienen que actuar sobre la célula B. O sea, que también incorporamos al armamento de la inmunoterapia frente al VIH en el control posttratamiento no solo las NKs ni los CD8, sino los linfocitos B. Sí, a mí me sorprendió mucho este trabajo, ¿no? Me sorprendió mucho. Hay además otro trabajo que se presentó en el cual en los pacientes que están tratados con el 3BNC y estos anticuerpos de amplio espectro, mediante una tecnología, tú sacas suero de ese paciente y puedes lavar los anticuerpos que le has inyectado. Puedes quitar los monoclonales. Y entonces ves la evolución de los anticuerpos propios. Y es sorprendente porque hay un cambio y hay un incremento de la neutralización. Es decir, parece que eso de alguna manera, igual que el efecto vacunal que se ve sobre los CD8, o sea, el esquema sería el tener una viremia alta intoxica el sistema, ¿no? Porque muchas proteínas del virus van a ser muy lesivas, aparte del propio virus, como la GP120, el agotamiento del sistema inmune, la destrucción de los CD4, etc. Entonces, si tú con un anticuerpo neutralizante bloqueas en el repunte y consigues que esos virus no alcancen niveles tan altos, le das un tiempo, una prórroga al sistema para que se ponga en marcha. O sea, tiene un bombardeo antigénico que no es tan brutal como para destruirlo y le permite ejercitarse. Entonces, si eso ocurre a nivel de CD8, que dependen de CD4, pues también los helper foliculares CD4, que son los que controlan los Bs, también inducirán mejores respuestas. Es decir, de alguna manera son protectores respecto a sobrecargas virales muy enormes. Entonces, pero a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Este trabajo realmente me parece muy interesante. Lo que no sabemos es si es una norma en todos aquellos controladores o no lo es, y es en algunos sujetos especiales. Pero esos anticuerpos autólogos neutralizantes no los tenían o no se habían estudiado antes de hacer la interrupción. En alguno de ellos sí se ha hecho y se ve que aumentan mucho los titres. Es decir, en uno es, antes de hacer la interrupción, los anticuerpos no bloquean el virus, uno de los que os he enseñado. Y después de la interrupción, sí. Pepe, bueno, tengo aquí, yo me apunto una de ellas, guarda relación con ese aspecto que está comentando Juan, y tú has comentado que como mecanismo de control post-intervención, ¿no?, está precisamente la formación de anticuerpos, ¿no?, neutralizantes. Y tú lo has citado en concreto cuando al paciente se le administran anticuerpos neutralizantes y luego los seguía formando para este control. Eso no ocurre en ausencia de la administración de anticuerpos neutralizantes. Quiero decirte, el mecanismo de convertirse en control post-tratamiento mediante la elaboración de los propios anticuerpos neutralizantes puede tener lugar en ausencia de la administración, digamos, exógena de los anticuerpos. Sí, de hecho, esto es algo que Janet Silikiano viene propugnando desde hace años. Había una presentación del grupo de Johns Hopkins en el CROI que de alguna manera intentaba responder a eso. Es decir, en pacientes tratados largo tiempo, si tenían anticuerpos que eran propios, no han sido tratados con anticuerpos de amplio espectro. Y efectivamente ellos ven que en pacientes tratados mucho tiempo, cuando en el suero encuentran anticuerpos que bloquean los virus autólogos que ellos tienen. Vale. Y entonces eso Janet Silikiano lo publicó hace ya 4 o 5 años, por lo menos, y parece que también eso podría ocurrir. Es decir, que en el contexto o sea, que el sistema sería capaz de seguir madurando si tú controlas al virus con tratamiento, por ejemplo, y de alguna manera en una interrupción terapéutica, algo que no hemos mirado realmente. En una interrupción terapéutica siempre miramos los CD8, los natural killer. Quizás tendremos que empezar a mirar si los niveles de neutralización aumentan. Porque en ese trabajo de los Silikiano, ellos veían que lo que tenían esos anticuerpos que medían, daban el dato si se convertían en controladores post-tratamiento o no. Ellos lo hacían más in vitro. Ellos lo que hacen es un cubo A, que es el aislamiento del virus in vitro. Y entonces es muy interesante porque ellos se ponen una célula por pocillo y tú ahora activas, ¿no? Una célula infectada por pocillo y tú ahora activas. Entonces, cuando activas, ¡brum!, tienes este nivel de virus. Si ahora añades suero del propio paciente, el nivel de virus es mucho mayor y en muchos pocillos no crece.
el virus. ¿Por qué? Porque el anticuerpo neutraliza el virus que llevas dentro, ¿no? O sea, muchos de los provirus que llevas dentro. Entonces, eso es lo que ellos publicaron. Lo que ahora hay que ver es si con el paso del tiempo, en un contexto de control de la viremia, que es lo que tú preguntas, esos anticuerpos siguen, digamos, perfeccionándose. Mi predicción sería que sí, porque el sistema de linfocitos B en memoria es un sistema que está continuamente aprendiendo. Y el hecho de que haya una replicación a bajo nivel, igual que estimula los linfocitos CD8 o estimula los linfocitos natural killer, también debería, de alguna manera, mejorar la mutación somática de los anticuerpos y todos los mecanismos. Pero es algo que nunca hemos mirado, porque hemos pensado que, claro, los anticuerpos es una barrera genética muy baja, una mutación en la envuelta hace que escapes. Nunca nos hemos interesado mucho, la gente que trabaja. Sí, yo quería preguntarte, Bebe, porque de esto del defecto 5', yo lo tenía en viremia no suprimible en los pacientes, que es lo que ha trabajado Franco Simonetti, que estos pacientes, en una proporción muy grande, tienen este defecto. Pero si te he entendido bien, también los pacientes con viremia residual, o sea, con la replicación no exactamente viremia no suprimible, que están por encima de 200, sino también, después de tiempo de tratamiento, esa mutación es prevalente. Sí, claro, la pregunta que te planteas es si es un fenómeno universal, por así decirlo. Es decir, que a lo largo de del tratamiento los virus más listos, más agresivos, son los que nos salen en la foto, son los que se mueren, son destruidos, las células en las que replican van a morir porque son muy tóxicos. En cambio, los virus que tienen algún defecto, por ejemplo, es interesante que expresen menos cantidad de envuelta. La envuelta es muy tóxica intracelularmente. Habría una selección positiva. Sí, habría una selección positiva de eso, que es una cosa que con Francesco discutimos mucho siempre. ¿Por qué persiste la viremia? Esa viremia no suprimible, ¿por qué persiste? Sí. Y son siempre clones virales iguales, son células que se expanden o que realmente no mueren o que son más resistentes a la muerte. Yo creo que una explicación sería que no solo los que tienen viremia no suprimible, sino que todo paciente tratado largo tiempo, los virus wild type, que no tienen ese defecto 5', van a ir extinguiéndose, van a ser destruidos, y sin embargo estos que son menos espabilados, en principio, son los que persisten. Pero que lo que es interesante es que podrían hacer daño, es decir, podrían generar otro tipo de mecanismos de inflamación, de inflammaging, etcétera, porque al producir proteínas virales o RNA podrían... ¿Y los anticuerpos neutralizantes se unirían con estos virus? Porque siempre se dice que no funcionan porque el paciente está suprimido, pero lo que está... No, lo que también se piensa es que se han hecho ensayos in vitro, es decir, tú aíslas esos virus y ahora intentas... Tienen una capacidad infectiva muy disminuida, tienen menos envuelta. Es que es muy interesante porque lo que Francesco también describió es que los niveles de envuelta son muy bajos o la envuelta no se procesa adecuadamente. Lo que muestran estos trabajos, que nos lo he enseñado porque es muy complicado, es que en el splicing del RNA, el RNA que va a generar la envuelta IVPU no se produce cuando hay ese defecto. Es decir, que no hay apenas envuelta. Y entonces esos virus que salen tienen muy poquita envuelta y por tanto son muy poco infectivos, ¿no? Aparte de la presencia del tratamiento. Venga, una cuestión. En esto de la inmunoterapia y del control post-tratamiento, ¿tiene algún papel el tiempo de evolución que lleves de infección VIH? O dicho de otra manera, ¿esto es igual en una persona que diagnosticas inicialmente que le ponen en FIBIC-1 o incluso un tratamiento de menos de 6 meses de evolución y empiezas enseguida el tratamiento, además es una persona joven? ¿Es igual que en una persona que te planteas una interrupción del tratamiento después de venir, a lo mejor de haber tenido un nadir muy bajo, que lleva mucho tiempo de tratamiento? ¿Las respuestas inmunológicas de cara a control post-tratamiento son iguales? No, de hecho, la cohorte Visconti son pacientes tratados en fase aguda. Precozmente. Los pacientes que nosotros tenemos controladores post-tratamiento sería a largo plazo. Un argumento más, aunque hipotético, de cuanto antes empieces el tratamiento, mejor. Teóricamente, ofrece ventaja relativa.
Sí, lo que se ha visto es que, perdona Santi, muy breve, lo que haces es que preservas poblaciones, preservas la población natural killer que muere que sufre mucho en los primeros meses. Y entonces esa la preservas. En los niños se ha visto también, en los recién nacidos. Sí, a Juan Emilio, el metaanálisis ya va a convencer a las guías de... Bueno, a las de GESIDA sí, ¿no? Pero el metaanálisis ya... ¿Se puede decir que ya hay tantos pacientes tratados con cargas virales altas y CD4 bajos con dolor TCC como con otras pautas? Hombre, en principio creo que sí, lo que pasa es que acaba siendo a lo mejor una cuestión de fe para algunos, ¿no? Pero sí, habrá restricciones de otro tipo, de hepatitis B o demás, pero en principio debería. Muy bien, chicos. Pues, ¿tenéis alguna pregunta más de aquí del público? Yo ya hemos apuntado, pero si no, no terminamos. Vale. Ya ahora hablamos cuando terminemos nosotros y así podemos despedir a la gente dentro del horario que nos habíamos propuesto. Y bueno, amigos, pues os digo lo que os he dicho otros años. La verdad es que asistiendo a un post-CROI, la parte de ciencia que se aprende estando allí se obvia porque yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo todo el año con el post-CROI que hacemos digo, uy, esto no lo había visto, uy, que me lo han contado hoy. Sí. Y acaba uno aprendiendo, chicos, más con lo que discutimos aquí que con lo que se vive ahí, por más que tenga el encanto del escenario indirecto. Como encima Denver no tiene ningún atractivo, entre el post-CROI y Denver, ¿qué tal? Ha merecido la pena no ir, ¿vale? Amigos, pues yo quiero deciros, mi impresión que me traía ahí y que en la que me refuerzo después de haber ido a los chicos, es que aquí se ha presentado, amigos míos, se ha destacado justo lo más importante que se comentó allí, y aún con el riesgo de dejarme cosas fuera, pues mirar, seguramente de la parte que nos ha presentado Rafa, lo más significativo que se comentó allí de comorbilidades infecciosas fueron las ITS. No os quepa la menor duda. Lo mismo que de lo que ha comentado Juan, de comorbilidades no infecciosas, solamente lo que más comentado fue lo de entre la plenaria y luego los postes. Pues bueno, hubo una sesión que casi ocupa el reprieve entero, pero fue fundamentalmente lo de la semaglutida y los anti-GPL1. O como que igualmente que lo más destacado que Susi ha comentado, pues fue lo de la PrEP, con los neofármacos, lo que toma la atención en las misceláneas que queríamos destacar. Está muy claro lo que se destaca en otros campos, y José Ramón lo ha destacado, el long-acting es lo que manda, y es la idea que todos hemos traído, a pesar de todas las reservas que tenemos y que hemos estado discutiendo aquí, y en lo mal comercializado, pues lo que sigue generando información que todavía tiene vigencia es lo de cabotegravir y long-acting actualmente en uso. José, además, Juan nos ha destacado lo que hay de la terapia con los fármacos para ponerlas también en su sitio. Y bueno, de lo de Pepe, que hasta que él no lo cuenta no sabemos lo que se ha contado allí. Vale, pero sí, lo que se percibe efectivamente que la lástima es que, como comentábamos ahí in situ, pues la lástima es que nunca haya un paso decisivo en el terreno de la vacunación, de la curación, y que siempre uno tiene la impresión de que estamos profundizando mucho en el conocimiento básico de los mecanismos, pero que no se traduce en ningún avance significativo, ¿no? en lo que nosotros queremos que un día nos presenten ni que vengamos trayendo lo que los periódicos hayan destacado antes. Amigos, esto es así. Ya solamente me queda primero agradeceros a vosotros vuestra presencia y acompañarnos hasta el final de esta reunión, y luego pues destacar a los chicos de BIF que también han aguantado hasta el final aquí, que gracias a vosotros, amigos, cada año podemos reunirnos, comentar entre nosotros y comentar con la gente lo que se ha presentado en el CROI. Gracias, muchachos de BIF, por ayudarnos en esto, y gracias a Global Meetings y a Ramón por darnos la asistencia, que al final todo esto sale porque alguien se preocupa de tenerlo todo preparado para que pueda salir. Ramón, muchas gracias por hacerlo también cada año. Amigos, pues aquí lo dejamos. El año que viene seguimos y... San Diego. Sí. San Diego. El año que viene, por cierto, es en San Diego. Más jet lag todavía. ¿Vale? Muy bien. Hasta luego. La premoinfección ya